Programados para el curso, tenemos hoy día que trabajar la tipología textual, ¿ya? Textual, obviamente según el examen DECO, ¿ya? Según el modelo DECO. ¿Bien? Tenemos programado para hoy el texto contrapuesto, texto dialéctico, texto contrapuesto, ¿ya? Entonces, para hacer una breve mención a cuál es la plancha de textos que nos propone San Marcos para el examen de admisión y tomamos como referencia el último prospecto, ¿de acuerdo? Pues nosotros nos vamos a enfrentar a 4 posibles textos, ¿ya? Hoy vamos a hablar de uno de ellos, pero recordemos la lista entera, ¿sí? Conviene hacer eso en este momento. Sí, gracias. Bien, conviene hacer esto en este momento, decía. Entonces, el primer texto es lo que San Marcos llama texto, ¿sí? Continuo, pero en la modalidad argumentativa, ¿ya? Es el texto continuo argumentativo. Se llama continuo porque va a estar compuesto solamente por párrafos, ¿ya? Solo va a tener párrafos. Esta referencia para distinguirlo, por ejemplo, del texto con gráfico, que tiene párrafo más, obviamente, la imagen, ¿no? El gráfico en sí, ¿ya? Pero el texto continuo es continuo porque alude a la forma de lectura, ¿no? A diferencia de un gráfico que, pues, dependiendo de sus características, nosotros vamos a de realizar una lectura no necesariamente lineal, no continua, porque el gráfico puede tener características divergentes, ¿de acuerdo? Entonces, se llama continuo porque alude efectivamente a esta lectura lineal que realizamos, ¿ya? Pero es argumentativo en la medida que plantea, pues, la opinión del autor. Es un texto en el cual el autor va a opinar, ¿no? El autor opina, ¿ya? Ese es el primer texto, o la primera posibilidad textual dentro de de la lista de textos que plantea San Marcos para el examen de admisión. El segundo texto es uno bastante conocido, texto con gráfico. También le llaman texto discontinuo, texto mixto. En realidad es el texto que mezcla, en este caso, párrafos, ¿no? Más, obviamente, el gráfico, ¿ya? Párrafo más el gráfico. Bien, hemos sido testigos de este texto en el último proceso de admisión, sábado, domingo, y obviamente el domingo también filtrado y suspendido el examen, ¿ya? Y el tercer tipo es el texto, en este caso dialéctico, ¿no? Contrapuesto, no es el mismo texto. ¿Qué particularidad visible tiene el texto contrapuesto? Bueno, la característica visible es que está conformado por dos fragmentos o dos autores que se enfrentan sobre la base de la discusión o polémica con respecto a un tema, en este caso, problemático, ¿no? Por ejemplo, recordemos el día domingo en el examen de admisión pasado, no el que se suspendió, sino el que correspondió a las áreas B y C, ¿ya? ¿De acuerdo? Áreas B y C, fue el día domingo. Vino, por ejemplo, un texto dialéctico sobre la píldora del día siguiente, ¿no? Un tema bastante conocido, bastante trajinado ya en San Marcos, ¿no? Un texto que en este caso nuevamente pues se pone sobre el tapete la discusión en torno a si es una píldora o una pastilla, en ese caso, abortiva o no. Esa fue la polémica trabajada en el último examen de admisión de ese día, ¿no? El día domingo 16. Bien. Y finalmente, siguiendo esta lista de textos, tenemos al texto en inglés, ¿no? Que en realidad, si lo analizamos desde otro enfoque, es en realidad un texto continuo, pero expositivo, ¿no? Bueno, hasta el momento San Marcos solo nos ha, en ese caso, proporcionado para el examen textos continuos expositivos, ¿ya? Pero, como repito, acá es el inglés el elemento gravitante, decisivo, distintivo en esta lectura en concreto. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora un poquito de la estructura de este señor, el texto dialéctico, ¿ya? Que es lo que se ha propuesto en el material para esta semana, ¿no? Entonces, me gustaría que echemos vista rápidamente al material. Yo lo tengo acá impreso, ustedes lo tienen en su archivo. Veamos, por ejemplo, brevemente el material, ¿no? Por ejemplo, el texto número 1
que en realidad está compuesto por ambos fragmentos, texto A y texto B, ¿sí? Y tenemos programadas, pues, las preguntas ahí, ¿no? Luego tenemos el texto 2, ¿no? Texto A y B también. Por ejemplo, el texto 2A empieza de esta forma, ¿no? ¿Qué pasaría si la letra H desapareciera súbitamente? El texto B responde, ¿no? Responde a la controversia, ¿sí? Bueno, luego tenemos el texto 3, 4 y los sucesivos. Como puedes apreciar, todos son de este tipo, ¿no? Texto dialéctico, ¿no? Porque vamos a trabajar el texto dialéctico, el texto que presenta la contraposición, uno en contra del otro, ¿ya? Así que vamos a ver la estructura para este texto, la parte teórica que es fundamental en nuestro curso, ¿ya? Y luego vamos a pasar a trabajar la parte práctica, ¿no? El desarrollo de los ejercicios a partir de la comprensión lectora, ¿no? Que es el plato fuerte, digamos, la prueba de nuestro examen, ¿bien? Entonces vamos a poner acá texto dialéctico, ¿sí? Es el tema de hoy. Ponemos aquí texto dialéctico. Ahí está. Bueno, ¿qué es un texto dialéctico? Partamos de la definición, ¿no? Elemento fundamental. Definimos entonces. Definición. Si seguimos el contenido de la lectura, ¿sí? Que atiende de hecho a la intencionalidad del autor presentada, el texto dialéctico tendría que definirse como un texto, en este caso, argumentativo, ¿ya? Entonces vamos a decir eso, ¿no? Es aquel texto argumentativo, argumentativo, pero tiene una particularidad con respecto al texto argumentativo continuo, por ejemplo, que es otra modalidad, ¿no? El texto dialéctico tiene la particularidad de estar formado por dos fragmentos, dos cuerpos textuales, siendo la misma lectura, obviamente, ¿no? Es una lectura comparada, ¿no? Una lectura que busca establecer puntos de convergencia y divergencia entre ambas lecturas. Entonces, para cerrar esta definición diremos esto, ¿no? Es aquel texto argumentativo compuesto por dos fragmentos, ¿no? Dos fragmentos textuales, dos fragmentos textuales que reflejan, en este caso los fragmentos textuales, que reflejan las posturas, normalmente son opuestas, ¿no? Pero podemos darnos en algún momento con la situación de que no necesariamente sean totalmente opuestas, ¿no? Pueden estar de acuerdo, pero diverger en algunos elementos en concreto. Pero en, digamos, la mayoría de textos de este tipo en el examen de admisión, el elemento, digamos, coincidente ha sido que son posturas opuestas, ¿ya? Entonces vamos a poner esto, ¿no? Que reflejan posturas, ¿sí? Mayoritariamente opuestas, ¿no? Mayoritariamente opuestas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, voy a tener dos textos, normalmente más breves que un texto continuo argumentativo tradicional, ¿sí? Dado que es una lectura comparada, ¿ya? Donde se van a enfrentar en este caso dos autores, ¿no? Van a tener una discusión, una tensión, un conflicto, un debate en torno a un tema polémico, ¿ya? Entonces, se va a dar el caso de que este texto tenga la siguiente característica, ¿no? La macroestructura, vamos a llamarle así, ¿ya? Entonces ponemos acá estructura textual, estructura intraparrafal sería en realidad, pero vamos a poner estructura nada más, para no complicarnos con términos, ¿bien? Vamos a hacerlo más simple, estructura, ¿sí? Bueno, este texto va a tener, como todo texto argumentativo, tres elementos básicos, ¿ya? El primer elemento básico es la controversia, ¿ya? La controversia, ¿sí? También lo vas a encontrar como polémica. Nosotros ponemos eso, ¿no? Controversia o polémica. ¿Está bien? Cualquiera de las dos formas son válidas para
esta misma pregunta, este mismo elemento, controversia o polémica. Bueno, ¿qué cosa es la controversia o polémica? Es en realidad el tema sobre el cual discuten, ¿ya? Repito, el tema sobre el cual discuten, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Por aquí ponemos, ¿sí? Nota lo siguiente, ¿ya? Esta controversia, es algo que quiero remarcar, suele presentarse en forma de pregunta, ¿ya? Suele presentarse en forma de pregunta, ¿no? Usemos el ejemplo del examen de admisión que te comentaba, ¿no? Es la píldora del día siguiente, la denominada píldora del día siguiente, abortiva, uy, se me fue, la vamos a borrar acá, abortiva, cerramos ahí, ¿de acuerdo? Es la píldora del día siguiente abortiva. Como puedes apreciar, pues la controversia, ¿sí? Es el equivalente al tema central, ¿no? En un texto continuo argumentativo, ¿ya? Pero suele darse en forma de pregunta, de interrogante, ¿de acuerdo? No siempre va a ocurrir esto de que se dé en forma de pregunta, pero es importante que nosotros la pensemos en forma de pregunta. ¿Por qué? Porque el otro componente de la argumentación, que es el que voy a mencionar aquí, es la respuesta a esa pregunta, ¿no? Es la toma de posición del autor con respecto a esa pregunta. Entonces me refiero, como tú ya muy bien sabes seguramente, a la famosa tesis, ¿no? Al planteamiento más importante, tanto de A como de B, ¿sí? Posturas opuestas, en cada uno de sus textos, ¿ya? La tesis es el equivalente a la afirmación más importante en cada uno de los fragmentos textuales, ¿ya? Esa es la tesis. Para decirlo de una manera más simple, es la respuesta a la controversia, ¿ya? Es la respuesta del autor, de la autora, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿sí? A la controversia, ¿ya? A la controversia. ¿De acuerdo? ¿Sí? La tesis es eso, ¿no? La respuesta a la controversia. Yo quiero compartir con ustedes aquí un componente muy importante, ¿no? La estructura de la tesis, que nosotros tenemos que manejar en el curso una serie de equivalencias, ¿no? Entre comillas, formulitas, si quieres llamarlo así, no es una fórmula en rigor, pero, o sea, equivalencias que nos van a permitir encontrar en las claves lo solicitado por la pregunta, ¿ya? Entonces, la tesis va a estar compuesta de esto, ¿no? De lo que conocemos como tema central y va a estar acompañada además de la opinión del autor, ¿ya? Opinión del autor. Por lo tanto, la tesis se define de una manera más acorde a esta estructura, de esta manera, ¿no? Es la opinión del autor con respecto al tema central. Esa es también otra definición que tú vas a encontrar para tesis, ¿no? Repito, ¿ah? Puedes tomar nota. La opinión del autor con respecto al tema central. Esa es la definición para tesis, ¿ya? Pero siguiendo esa estructura argumentativa, funciona también señalar que la tesis es la respuesta del autor a la controversia. Entonces, ejemplificamos, ¿no? Ejemplificamos aquí. Ejemplificamos, ¿ya? Perdón. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Es la píldora del día siguiente abortiva? Bueno, en este caso el autor adoptará una postura, ¿no? Sí es una píldora abortiva, ¿no? Si es que acaso yo quisiera tener una postura, en ese caso, afirmativa, ¿no? Pero también puedo generar una postura diferente, distinta, opuesta, ¿no? Puedo decir también que no es una píldora eh, abortiva, ¿no? ¿Sí? ¿A qué punto quiero llegar con estas dos expresiones opuestas para la misma pregunta? Que la tesis, ¿ya? La postura del autor, la opinión del autor con respecto a la pregunta,
no tiene una forma correcta o incorrecta. Quiero que pienses esto en opiniones. Y las opiniones, pues, pueden ser opuestas, ¿ya? Es decir, lo importante no es pensar en que uno tenga la razón o no tenga la razón, o esté equivocado o no esté equivocado. Hay que ver con qué parámetros lo medimos, en todo caso, ¿no? Lo importante es entender que esta tesis o esta postura va a ser consistente en la medida de que yo genere, y ese es el componente que sigue, las suficientes razones o fundamentos que lo sostengan, ¿ya? Entonces voy a hablar ahora, por esta parte, voy a hablar ahora del último componente, y si acaso el más importante tal vez, ¿no? Dentro del ejercicio lector, identificarlos, ¿ya? Me refiero obviamente a los argumentos, ¿de acuerdo? Los argumentos, ¿bien? Los argumentos, ¿ya? Cuando nosotros pensamos, y esto nos enseñaron en el cole de pronto, ¿no? A mí me lo enseñaron de esta manera también cuando estuve en la academia y en el cole, pensar en la estructura textual de esta forma, ¿no? A la tesis como un gran techo, un tablero de mesa, si se quiere, ¿no? La tesis, ahí como un techo, ¿no? Un tablero de mesa, si se quiere. Pero esa tesis no está, pues, flotando en el aire, ¿no? Va a estar sostenida por ¿quién? Va a estar sostenida por columnas, por pilares, ¿no? Pilares que nosotros vamos a llamar argumentos, ¿no? A la base, ¿no? Bueno, estoy flotando en el aire, ahí está. ¿Ya? Entonces, la tesis va a reposar en lo que llamamos nosotros como argumentos. ¿Ya? De esta manera aparece la tesis, ¿no? Con argumentos. ¿Está bien? ¿Sí? De modo que se genera una relación de correspondencia directa. Es decir, la tesis será más consistente en la medida que los argumentos sean más sólidos. ¿Cómo consigo solidez argumentativa? Voy a conseguir solidez argumentativa cuando emplee, pues, recursos, por ejemplo, de la moral, ¿no? Cuando apele la moralidad, o como cuando apele tradicionalmente a los avances científicos, a ciencia, ¿no? Es decir, cuando respalde lo que yo digo con evidencia científica, con demostración empírica, o sea, experimental, ¿ya? Puede haber otras listas más, ¿no? O sea, los argumentos pueden tener diversa naturaleza. Lo que corresponde al lector es identificarlos, ¿ya? ¿Y cuál es el ejercicio que debes realizar para identificar o distinguir a la tesis de los argumentos? Bueno, le vas a preguntar a la tesis por qué. Ya esta pregunta, tan simple en apariencia, entraña una gran dificultad. ¿Por qué? Porque una pregunta concurrente, una pregunta reiterativa para este texto es la tesis, ¿no? O sea, ¿cuál es la tesis en el texto? Puede ser en A como puede ser en B. ¿Cuál es la tesis? ¿Ya? Y cuando te planteen la pregunta de tesis, ¿sí? ¿Qué uno espera en el distractor, ¿no? Que es, digamos, la alternativa que busca complicarme el panorama. El distractor va a ser un argumento, ¿no? ¿Ya? Porque, repito, estamos en una pregunta de jerarquía y el meollo del asunto acá es distinguir el grado de importancia, siendo, como lo dije hace un rato, la tesis el componente más importante del texto argumentativo. ¿Ya? Entonces, volviendo a este punto, retomemos este punto. ¿Qué es el argumento? O los argumentos, ¿no? Se definen de esta manera, ¿ya? Son razones, ¿ya? Que empleará el autor o autora, ¿sí? ¿Sí? Que empleará el autor o autora para defender su opinión, ¿ya? ¿Sí? Esa es la estructura del argumento, ¿no? Es decir, es una razón, ¿sí? Que empleará el autor para defender su opinión. ¿Cómo lo identificas? Hay que preguntarle por qué a la tesis. Entonces, hagamos ese ejercicio, ¿no? ¿Por qué
es una píldora abortiva, ¿sí? Ponemos acá argumento número 1, entonces, ¿no? Ponemos así, ¿no? Porque ¿no? impide el desarrollo del óvulo fecundado. ¿Ya? Este es obviamente un argumento que sostendrá a la tesis afirmativa con respecto a la pregunta de si es o no abortiva. ¿Está bien? No obstante, podría generar un argumento para la postura opuesta, ¿no? ¿Por qué no es abortiva? Bueno, podemos decir lo siguiente, ¿no? Porque la vida humana no inicia con la fecundación, no inicia con la fecundación, ¿ya? Según los defensores de la píldora del día siguiente, la vida humana comienza con un concepto, digamos, cercano, ellos le llaman la anidación. ¿En qué consiste la anidación? Consiste en que el óvulo ya fecundado se desplace, se anide en el espacio del útero donde se va a desarrollar, ¿no? Ese desplazamiento del óvulo fecundado hacia el útero es lo que se llama anidación, ¿no? Tal como un huevito en un pajarito, ¿no? Que va al nido para empezar a comenzar su proceso de formación, ¿ya? En ese caso concreto, como la píldora del siguiente no ataca, digamos, a la fecundación, la vida misma, entonces no la consideran ellos un método abortivo, ¿no? Ambos argumentos, como tú puedes ver, tienen que ver con el proceso biológico, ¿no? Es decir, el desplazamiento desde la fecundación, anidación y desarrollo del óvulo fecundado, ¿ya? Entonces, hay una distinción acá a partir del manejo del concepto y el lugar donde ellos ubican el inicio de la vida, que a largo plazo impacta directamente en la percepción de quién considera o no considera como un método abortivo, ¿no? ¿Sí? Pero esta estructura, controversia, tesis y argumentos, es la estructura que va a tener tanto tu texto A como tu texto B, ¿ya? La pregunta es, ¿en qué van a diferir uno del otro? ¿Sí? Normalmente van a diferir en la tesis. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es un A versus un B, es decir, tesis opuestas. Puede darse el caso de que coincidan en algún argumento o en alguna idea del texto que reconozcan a la par, ¿no? Pero también los argumentos normalmente al defender tesis opuestas pueden en este caso contradecirse uno del otro, ¿no? No obstante, aquí la posición es más flexible porque podemos tener coincidencias, pero también podemos tener discrepancias, ¿no? Discrepancias. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Coincidencias y discrepancias, ¿ya? Esta entonces, chicos, es la estructura general para el texto argumentativo y que se va a cumplir tanto en A como B, ¿ya? Que se va a cumplir tanto en A como B. Entonces vamos a copiar esta parte o tomarle un screenshot. Vamos a practicar un texto, vamos a trabajar un texto y luego vamos a ver un componente complementario a esta estructura que es la contraargumentación, ¿ya? Hasta aquí hemos hablado de argumentos. Ahora vamos a hablar en un ratito más del contraargumento, ¿no? Voy adelantando que un contraargumento es un argumento, pero que cumple una función doble. Es un argumento especial, digamos, ¿no? ¿Sí? El contraargumento. Es un argumento que sostiene, como todo argumento, su tesis, pero además cumple un rol más, ¿no? Que es atacar un argumento contrario, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un ratito. Vamos a pasar a trabajar un texto, ¿de acuerdo? El primer texto, de hecho, 1A y 1B, y démosle una mirada breve a las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, el tema de discusión que enfrenta a los textos A y B es la pregunta que me está solicitando que identifique la controversia, ¿no? La polémica, o sea, sobre qué están discutiendo. La pregunta 2 dice lo siguiente. En el texto dialéctico la expresión granja de mujeres y término sostenible implican respectivamente
Bueno, me piden que, en este caso, tanto en A como en B, la parte, en este caso, resaltada en negrita, ¿no? Que lo tienes en A en el primer párrafo y en B también en el primer párrafo. De hecho, B creo que tiene un solo párrafo. Sí, B solamente tiene un solo párrafo. Pero que respetes el orden, ¿no? Por luego dice respectivamente. La pregunta 3 te pide incompatibilidad, ¿no? Es falso con respecto al texto B, así que en nuestro examen para responder esta pregunta, nuestro análisis, solamente va a recalar en la lectura 2, en la lectura B, más no toma en cuenta la A, ¿no? Esto pasa también en el texto A, donde me piden una inferencia, se colige, pero en el texto A, ¿de acuerdo? Una inferencia en el texto A, ¿sí? Y la última es una pregunta de extrapolación. ¿Cómo reconocemos la pregunta de extrapolación? Es bastante fácil de reconocer. Comienza con el condicional, ¿no? Mayoritariamente es el condicional sí. Si todos los embarazos, etcétera, ¿no? Si fuese en inglés, la extrapolación comienza con la expresión if, no lo olvides, ¿no? Que es el sí condicional, ¿no? Es el sí condicional, ¿ya? La extrapolación tiene ese detalle, ¿no? Normalmente empieza con el sí. ¿Bien? Listo, entonces nos tomamos 8 minutitos, ¿ya? Que es el tiempo que debemos tener para este texto. Todos atentos, por favor. A ver, voy a poner el cronómetro, un toque. Reloj 8, ya tengo 10:31, ¿sí? Vamos a cortar con 39, ¿no? 10:39, corre tiempo, ¿ya? Ah, gracias.
final, ¿de acuerdo? Vamos cerrando claves, empezamos a comentarlas en un minuto más. Bueno, vamos a hablar sobre ese texto, bueno, este par de textos que entran en tensión, ¿no? Bueno, una herramienta importante para una lectura comparada es la siguiente, ¿no? Ver los elementos que se repiten. Ya esto es importante, ¿no? ¿Por qué los elementos que se repiten? Porque están discutiendo sobre ellos, pues, ¿no? O sea, están adoptando una postura diferente con respecto a ellos. Entonces, es necesario que aparezca tanto en A como en B, ¿no? Eh, ¿Sobre qué están discutiendo? Sobre la famosa gestación subrogada, ¿no? El vientre de alquiler, ¿ya? El texto A tiene una mirada negativa, ¿no? Negativa con respecto a esta nueva forma de concebir niños, en este caso, ¿no? Y plantea tres razones, tres argumentos que pondrían en alerta esta práctica, ¿no? Por ejemplo, y los enumera en A, B y C, ¿no? Pero la primera es la siguiente. El control sexual de la mujer, ¿no? O sea, la mujer va a ser controlada sexualmente, dicen, ¿no? Lo que después va a devenir en la mercantilización del bebé, o sea, va a ser un producto, va a perder su grado de humano en la medida que se va a transformar en un objeto mercantil de compra y venta, en ese sentido, ¿no? Y luego, el tráfico de mujeres que deviene en la creación de granjas, ¿no? Es decir, un grupo de mujeres que en este caso van a ser explotadas, como pasa, por ejemplo, con los animalitos, ¿no? Con el tráfico, por ejemplo, en venta de, por ejemplo, perros, ¿no? Se crean granjas donde, en ese caso, esas mujeres, en ese caso, las gestantes van a ser las que van a solamente dedicarse a esa labor, ¿no? Por otra parte, el texto B, tiene una mirada más bien positiva, porque primero parte del hecho de que no se trata de una actividad monetarizada, es decir, con costo, ¿no? Sino que, como dice ahí, debe ser voluntaria, altruista y mostrar de forma indispensable la asesoría de las gestantes, ¿no? La asesoría legal. Fíjate cómo en el texto A como el texto B se entra a tensionar eso, ¿no? El vientre de alquiler, o sea, la gestación subrogada, ¿no? Entonces, cuando pasemos a la primera pregunta dice, el tema de discusión que enfrenta los textos A y B, o sea, la controversia, jóvenes, como herramienta, toma nota, por favor, jala esto, ¿no? Lo de los elementos que se repiten. Y además son elementos que se repiten porque se tratan de palabras clave, ¿no? ¿Qué es una palabra clave? Bueno, una palabra clave es un elemento que por su grado de importancia tiende a aparecer más de una vez en el texto, ¿no? Es reiterativo, justamente en su condición de ser importante, ¿ya? Si uno lee atentamente las cuatro alternativas, se está discutiendo sobre la gestación subrogada, ¿no? Mira, cuando tú filtras, por ejemplo, la alternativa B, tú no ves gestación subrogada ahí, no aparece, ¿no? O sea, en una mirada explorativa, si quieres, ¿no? C tampoco tiene esa condición. Habla de mares, habla de explotación sexual, pero no habla, por ejemplo, de gestación subrogada, que ese es el asunto central en el texto, ¿no? La D tiene la misma dificultad, motivo por el cual, siguiendo esta estructura de filtración, tenemos que marcar nosotros la alternativa A, ¿no? La legitimidad, además, aparece esta otra palabra clave, ¿no? Si es legal o no, de, en ese caso, la gestación subrogada en España. Bien, entonces la clave que vamos a marcar para la primera pregunta, la anotamos por aquí, ya es la alternativa A, ¿de acuerdo? Por el motivo de que reitera, y es la única que trata sobre el núcleo temático, la gestación subrogada.
Está preguntando sobre eso y como ya hemos leído, lo hemos comentado, tanto A como B tienen una postura opuesta con respecto a ese punto. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 2. Es una pregunta de sentido contextual. Me piden primero la locución granja de mujeres y segundo el término sostenible. Bueno, volvamos al texto y vamos hacia la parte donde dice granja de mujeres, que está en negrita. Una recomendación útil para esta pregunta es que tú la leas en la oración completa, es decir, como en ese caso está en la parte final, yo tengo que dirigirme hacia el inicio de la oración, o sea, buscar el punto anterior, ¿no? Entonces retrocedo rápidamente y esto me lleva hasta sí mismo, ¿no? Sí, claro, no hay otro punto y seguido antes, ¿no? Exacto. Ya, entonces vamos a leer todo, pues, ¿ya? Todo el contexto completo para tener una comprensión más global, más total. Leo. Asimismo, considera que el contrato de subrogación es una forma de imposición, o sea, lo obligan, puesto que es irrevocable una vez firmado, o sea, una vez que firmas, no hay ningún tipo de posibilidad de que esto, digamos, se retroceda, queda como está, impidiendo así que la madre de alquiler pueda cambiar de opinión libremente a la hora de decidir quedarse con el bebé que ha traído al mundo. Es decir, ella renuncia a todos sus derechos como madre, ¿no? ¿Sí? Lo que implica tres cuestiones a tener en cuenta. Y atentos que viene nuestra pregunta, ¿no? El control sexual de la mujer, la mercantilización del bebé, el tráfico de mujeres que deviene en la creación de granjas de mujeres. O sea, estas mujeres solamente van a ser criadas, entre comillas, allí para reproducir como animalitos, ¿no? ¿Sí? Como animalitos. Eso se llama explotación, obviamente, ¿no? Ahí hay una explotación. Bien, yo tendría respuesta hasta allí, pero igual quiero cotejar qué significa sostenible, porque si yo filtro, por ejemplo, en la alternativa A, porque debo respetar el orden, dado que la pregunta dice respectivamente, acá el orden importa, yo ya tendría clave, ¿no? Sería la B, ¿sí? Pero veamos si es que sostenible cumple, ¿no? Que es la siguiente palabrita. Aplico la misma técnica, ¿ya? Voy hacia el punto anterior donde nace la idea y dice así, ¿no? Apostando por un proceso en el que se permita compensar económicamente y sin discriminaciones a la gestante, pero cuyo requisito principal sea el de participar de forma voluntaria, altruista, o sea, ayuda al prójimo, y en plena capacidad, pero lo que resulta indispensable, la sostenible asesoría legal de las gestantes. Por sostenible se refiere a que se mantenga, que se sostenga en el tiempo. No es que una vez y ya, sino que la asesoría legal sea permanente, ¿no? Este término sostenible también se aplica, por ejemplo, a las medidas políticas medioambientales. Decimos que un proyecto es sostenible porque no solo funciona una semana, un mes, un año, sino que logra mantenerse en el tiempo. Es decir, hay constancia, ¿no? Que es justamente la segunda palabra que está ahí conformando la alternativa B, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta número 2 tenemos que marcar la alternativa B. ¿De acuerdo? Pasemos ahora pues a la pregunta número 3. ¿Ya? Veamos la pregunta número 3. A ver, es una pregunta que pide incompatibilidad. Es la pregunta de verdadero y falso. Falso en este caso, ¿no? Quiere decir que la alternativa que yo marque es una falsa, descarto las verdaderas, ¿no? El distractor esperado son las alternativas verdaderas. Bueno, pues vamos a la lectura de las alternativas y sobre todo de la pregunta, ¿no? La pregunta pide lo siguiente. En relación a lo planteado en el texto B, ok, solamente me limito a la lectura de B. Sobre la propuesta presentada por la Sociedad Española de Fertilidad, ya es un dato específico. Sociedad Española de Fertilidad. Si tú te percatas en tu subrayado que has debido hacer cuando leíste, tu resaltado, etcétera, la Sociedad Española de Fertilidad aparece luego de la palabra sostenible, ¿no? Justo posterior a la palabra decidir hay un punto, dice, y ahí arranca, ¿no? En la misma línea de la ESNH, ¿sí? O sea, la asociación Son Nuestros Hijos, se encuentra la Sociedad Española de Fertilidad, SEF, ¿ya? Que lanzaron su propuesta de bases generales para la regulación en España en abril del 2016. Esto quiere decir que
decía, esto quiere decir que con la misma línea de razonamiento de la anterior, es decir, debe ser asesorada y debería no ser pecuniaria en el sentido de que le van a generar ganancias a la madre, sino debe ser un acto altruista de amor, ¿no? Del prójimo, en este caso. Por lo tanto, ¿qué cosa es falso con respecto al enfoque de esta sociedad española de fertilidad? ¿Sí? Bueno, leamos la primera alternativa. A. Fomenta la participación de la administración pública. Sí, pues no, porque en este caso entra a tallar la asesoría legal, ¿no? Entra a tallar el soporte. Esto es verdadero. Por lo tanto, no marco la alternativa A. Me están pidiendo falso, no lo olvides. Alternativa B. Cuida y protege los derechos de la gestante subrogada. Así, ¿no? Es más, pide que este cuidado no solamente sea una vez, sino sea constante, lo que vamos a ver hace un ratito, ¿no? Y la alternativa D, que no es clave tampoco, es la que sigue, ¿no? Prohíbe alguna relación jerárquica con los futuros padres. Bueno, en este caso, no hay, esta información, por ejemplo, no aparece en el texto, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos una idea indeterminada. O sea, es una información que el autor, en este caso el autor B, no la afirma ni la niega. Al ser indeterminada, no es clave en la pregunta, porque en concreto no es falsa, ¿no? La indeterminada es una información que no le pertenece al texto, que de alguna manera toca un elemento del tema, pero no en concreto lo que el texto dijo. Por lo tanto, no es que es un distractor, obvio, ¿no? Entonces, clave a la pregunta número 3, excluye de la paternidad a las parejas heterosexuales. Bueno, no hace una distinción en este caso, ¿no? O sea, no es que homosexuales sí, heterosexuales no. Es una mirada para todos por igual, porque en un momento el texto dice no importando el género, ¿no? No importando el género, ¿ya? Voy a leer, mira. Está en tu segunda parte, ¿sí? Lee conmigo. Primera línea de la segunda parte de la lectura. Dice lo siguiente. Apto para todos los modelos de familia, siempre y cuando exista una razón médica que impida el embarazo o se trate de un caso de esterilidad estructural, parejas homosexuales masculinas y hombres solteros. Eso es esterilidad estructural. En cuanto al proceso de fecundación in vitro, ya cambio el punto, ¿no? O sea, no hay una distinción, o sea, es que solamente va a beneficiar a los homosexuales, no dice eso, ¿no? Entonces, cuando la alternativa que acabamos de marcar excluye la paternidad de las parejas heterosexuales, eso sería falso. Es justamente lo que está pidiéndonos, pues, la pregunta, ¿ya? Pasemos, jóvenes, a la pregunta número 4 ahora. El enunciado de la pregunta pide lo siguiente, ¿no? De los argumentos expuestos en el texto A sobre la gestación subrogada, ¿se colige qué? ¿Qué marcamos? Bueno, acuérdate de algo fundamental en una inferencia. Una inferencia necesariamente tiene tres condiciones básicas para hacer inferencia como tal, ¿no? Primero, tiene que ser implícita, ¿ya? Es decir, tiene que estar necesariamente oculta en el texto, salvo que sea una paráfrasis, que por cierto, dicho sea de paso, no es una forma bastante común que use San Marcos para plantear la respuesta de inferencia. Pero primero tiene que ser implícita, oculta en la lectura. Oculta no es ausente, ¿ya? Tiene que estar tapada nada más, entre líneas, ¿ya? Tiene que ser válida. La inferencia es necesariamente válida y tiene que ser textual. O sea, tienen que encontrar un respaldo en el texto. ¿Ya? Su origen es el texto. Bien, por lo tanto, siguiendo esos patrones, ¿no? Esas características fundamentales, tenemos que marcar con respecto al texto A, o sea, el que está en contra de la, en este caso, gestación subrogada, que ven el embarazo subrogado una amenaza a los derechos humanos. Es una amenaza, hay un atentado allí, ¿no? Porque en este caso puede, como dice la alternativa, o mejor dicho, la característica B, hay una mercantilización del bebé, ¿no? O sea, se vuelve un objeto, se cosifica. Entonces los derechos humanos inalienables de ser humano en una cosa, pues entran en vulneración, ¿no? Entonces, de ese patrón es que obtenemos la inferencia que claveamos para la pregunta número 4, ¿no? Ven el embarazo subrogado como una amenaza a los derechos humanos. Bien, esa es la clave para la pregunta número 4, ¿sí? Pasemos ahora con la pregunta final de esta primera lectura, la pregunta 5, que dice lo siguiente. Si todos, es una pregunta de extrapolación, ojo, ¿eh?
Si todos los embarazos subrogados fueran altruistas, probablemente. Primero, ¿qué cosa es altruista? Que ayuda al prójimo, ¿no? Que no lo hace por un interés, que no espera, en este caso, una monetarización, por ejemplo, ¿no? Como sí pasó, por ejemplo, con el caso de los 3 primeros hijos del futbolista portugués astro del mundo, Cristiano Ronaldo, ¿no? Su primer hijo es justamente producto de la gestación subrogada. No se conoce la madre, ni el mismo hijo conoce la madre, ¿no? Ronaldo ha dicho que en algún momento se lo dirá, ¿no? Pero no por presión de los medios, sino porque a él le nazca hacerlo, ¿no? Pero de la madre no se sabe nada, justamente porque hay firmado un contrato legal previo. La madre ha renunciado totalmente a los derechos del hijo, ¿no? Bien, vamos con la clave entonces. Si todos los embarazos subrogados fueran altruistas, probablemente, bueno, si tú te fijas en el texto A, que es el que está en contra, ¿no? Empieza aludiendo al colectivo No Somos Vasijas en España, ¿no? O sea, atacando eso. Si todos los embarazos fuesen altruistas, entonces igual, ¿no? O sea, mantendría su opinión porque para ellos no solo somos seres reproductivos, sino que tenemos una decisión particular, ¿no? Entonces, clave la pregunta 5, aún así el colectivo No Somos Vasijas se mantendría en su posición, ¿ya? Y descartamos alternativas como, por ejemplo, la alternativa C, ¿no? Los jóvenes lo verían como una fuente de ingresos rentable. Bueno, ya estaría ocurriendo todo lo opuesto, pues si es altruista no va a tener una remuneración, por ende no va a ser rentable, ¿no? Es menos probable, está en la antípoda, en el lado opuesto a lo que ocurriría ahora en la lectura. Las agencias de subrogaciones fomentarían dichos embarazos. No, pues porque ya no sería rentable por ello, porque las agencias en ese caso lucran, ¿no? ¿De acuerdo? Sería un acto, digamos, desinteresado, de ayuda misma, ¿no? Clave ganadora, entonces, para la pregunta 5 debemos marcar la alternativa D, ¿de acuerdo? ¿Sí? La alternativa D. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Nada. Ya. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces prosigamos. Voy a borrar esta parte y voy a trabajar un poquito de contraargumentación, ¿ya? Voy a dar algunos elementos de la contraargumentación, ¿ya? Eh, ¿Qué es más propia? ¿Qué es más propia de Católica, de hecho, ¿no? Más que de San Marcos, pero vamos a mencionarlo, ¿ya? El examen de Católica trabaja más la contraargumentación que el examen de San Marcos, ¿no? Pero la vamos a trabajar ahora, ¿ya? Entonces ponemos aquí rápidamente contraargumentación. Lo primero que hay que anotar es que nos seguimos desplazando dentro del universo argumentativo, ¿no? La contraargumentación es, habida cuenta, ¿no? Una forma de argumentar, pero es una forma particular, ¿ya? Ponemos entonces contraargumentación. Bueno, fundamental, escúchame. Un argumento, en principio, defiende, sostiene su tesis. Lo hemos visto acá y tiene ese gráfico. Sostiene la tesis. Un contraargumento es un argumento especial, ¿no? Entonces vamos a poner eso, ¿no? Es aquel argumento, definimos, ¿no? Es aquel argumento que además, porque sí lo hace también, además de defender su tesis, ataca a el argumento del oponente, ¿no? Del rival, ¿ya? Del oponente. Quería volver de nuevo a esta imagen, ¿no? Un gráfico hagamos aquí. Creo que tú imagines la lucha, la dialéctica, ¿no? El término dialéctico
proviene de, obviamente, la filosofía hegeliana, ¿no? Hegel decía que la dialéctica es la forma de obtener saber, ¿no? Y esta está fundamentada en el enfrentamiento de opuestos. Por eso que cuando Marx escribe El Capital dice, lo que hice fue invertir la dialéctica hegeliana, ¿no? Porque Hegel tiene una estructura piramidal, él habla de la base material y llega a la superestructura, las ideas, ¿no? Recuerda que además Hegel es, digamos, seguidor de las ideas platónicas, bebe mucho de Platón, ¿no? Entonces lo que hace Marx es, dice, invertí el triángulo hegeliano, dice, ¿no? O sea, para mí la superestructura está abajo y la materialidad concreta está arriba, dice, ¿no? Eso le da pie a sus reflexiones en torno al socialismo, ¿no? Que se basa en el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Por eso ya es arena de otro costal, ¿no? Nosotros volvamos a este punto. En la dialéctica hay un enfrentamiento, ¿ya? Hay un enfrentamiento. Se va a enfrentar la tesis de A con la tesis de B, ¿no? Se van a enfrentar, ¿ya? Obviamente A tiene sus propios argumentos, sus propias columnas, consistentes con su postura, obvio. Lo propio pasa con B, ¿no? Lo propio pasa con B, ¿ya? Tiene sus propios argumentos y sus propias, postura, obvio, ¿no? Un argumento, vamos a llamarlo así, común y corriente, ¿no? En la medida de que cumple su función básica, defiende su tesis. Pero un contraargumento, ¿ya? Un contraargumento defiende a su tesis, pero sobre todo ataca a la tesis, perdón, ataca al argumento contrario, ¿ya? Y esto me lleva a la siguiente reflexión. En un debate, escúchame, no se ataca a la tesis, se ataca al argumento, ¿ya? Se ataca al argumento. Bueno, ¿por qué? Te preguntarás por qué. ¿Por qué debo atacar al argumento? Por una cuestión, inclusive yo diría física, ¿no? Si la tesis es el techo y está sostenida por los argumentos, y yo me tumbo los argumentos, me tumbo sus columnas, ¿qué va a pasar con la tesis? Bueno, como diría el ingeniero de la Municipalidad de Lima, no se cayó, se desplomó, ¿no? O sea, la tesis se vino abajo, ¿no? Entonces, se desplomó, acá la vas a poner. Ahí está. ¿Ya? Entonces se ataca en un debate al argumento. Y el contraargumento hace eso, pues, atacar al argumento. Ahora, como esto es una suerte de metaforización de la guerra, tengo que ser lo suficientemente astuto en un debate, digo, para no atacar a su argumento más fuerte, tengo que atacar a su argumento más débil, ¿no? ¿Para qué? Para hacerle una fisura, dañarlo. Porque estamos dentro de la consideración de que en este caso un debate es una guerra, pues, ¿no? Es una guerra, ¿ya? Entonces, un otro argumento tiene esa forma, pues, ¿no? Es un argumento que defiende su tesis, pero sobre todo ataca el argumento de la tesis del oponente, ¿ya? ¿Sí? Y normalmente el contraargumento suele ir antecedido por un conector de contraste, así que toma nota con esta herramienta gramatical, ¿ya? ¿Sí? Que te la vengo a proporcionar acá, ¿sí? El contraargumento, ¿sí? Tiene antecedido o incluido en su forma un conector de contraste. ¿Cuáles son los conectores de contraste para recordar? No obstante, no obstante, sin embargo, pero, más, ¿no? El más sin tilde, ¿no? Por ejemplo, salimos temprano, más no pudimos llegar, no es un equivalente a un pero, de una situación adversativa, ¿no? Bien, entonces el contraargumento tiene esa forma, ¿ya? Eh, y normalmente alude al opositor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que tú lo puedas ver con mayor claridad de cómo sería una contraargumentación, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la píldora que lo planteamos hace rato, ¿no? Hay quienes, ¿no? Hay quienes sostienen, y acá estaría la tesis en ese caso del contrincante, ¿no? Que la píldora del día siguiente, la píldora del día siguiente
es abortiva. Y plantearías el argumento del rival, ¿no? Porque, porque interrumpe el momento de la creación de la vida. O sea, vamos a borrar acá para que se note mejor. ¿Sí? Siguiente, interrumpe la creación de la vida. O sea, la fecundación, ¿no? Viene la refutación o contraargumentación, ¿no? Lo voy a poner en otro color para que se note más. No obstante, no obstante, y acá viene una expresión que desvirtúa la postura anterior, ¿no? Y el argumento anterior. Esto es erróneo, porque la vida, viene el contraargumento en sí, ¿no? Porque la vida inicia en la anidación, ¿no? En la anidación. O sea, en este ejemplo lo que hay es un debate en torno a la definición de dónde inicia la vida, ¿no? Para los que están en contra de la píldora, la vida inicia con la fecundación, es decir, cuando el espermatozoide entra al óvulo, ¿no? Para los que están a favor de la píldora, la vida no iniciaría ahí, sino que ese óvulo recién fecundado, cuando se desplaza y llega al útero para desarrollarse, que es el momento en el cual obviamente la píldora interrumpe, es cuando empezaría la vida recién, es decir, cuando llega al nido, no cuando está fecundado, sino cuando llega, ¿ya? Entonces hay un contraargumento que parte de la noción del concepto de definición de dónde inicia la vida, ¿ya? Pero en líneas generales un contraargumento hace eso, ¿no? Atacar al argumento del oponente. ¿Por qué? Porque si se tumba el argumento o los argumentos, lo que hace es, se tumba la tesis y en ese caso gana el debate, ¿ya? Esa es la idea del contraargumento, ¿ok? Bien, prosigamos nuestra labor de lectura. Ya hemos trabajado el texto número 1. Pasemos ahora con la siguiente lectura, ¿no? El texto número 2, ¿ya? Está reflexionando en torno a la H, ¿no? Esta grafía en nuestro idioma que no tiene sonido, a diferencia, por ejemplo, del inglés que sí suena, ¿no? Por ejemplo, este pronombre, ¿no? He, ¿no? ¿De acuerdo? Suena no es una J como la nuestra, es una suerte de J ahogada, ¿no? Y, ¿no? Más gutural, si quieres, ¿ya? Para los que están muy preocupados en la pronunciación del inglés. Pero o sea, sí tiene sonido, ¿no? Pero nosotros, en su idioma, el H no tiene sonido. Por ejemplo, Hugo, por ejemplo, un H. No suena eso. Suena. Si yo le quito la H y lo dejo en U, o sea, a nivel fónico, digo, no estamos a nivel ortográfico, sí que es fónico, o sea, no hay ninguna variación, ¿no? De ahí decimos que la H es muda, ¿no? En la noción de que no suena, pues, ¿no? No tiene fonación, ¿ya? Bien, bien. Continuemos entonces con la segunda lectura. ¿Cuál es el tiempo que nos va a demandar este texto? 8 minutos, ¿ya? Entonces, nuevamente sincronizamos reloj para trabajar este texto y en 8 minutos estamos comentando las claves, ¿ya? Oprimimos botón, ahí están los 8 minutos, corre tiempo, vamos a leer. Ok, te espero, ¿ya? Yo también voy a ponerme a leer el texto. A ver, dale. Comen- Procedamos a comentar este texto ahora. Bueno, eh, 2A y 2B, ¿sobre qué elemento están discutiendo? Sobre la posibilidad de, en este caso, eliminar a la grafía, la letra H del alfabeto en español, en este caso, ¿no? En ese sentido, el texto 2A, ¿sí? Tiene una mirada a favor, ¿no? Dice,
lo siguiente, deberíamos eliminarlo, ¿no? O sea, debe eliminar, si es que hay que hacer una purga, se debería empezar por la H, ¿de acuerdo? Perdón, ya. Entonces luego vamos con la mirada de 2B, ¿no? 2B, por el contrario, sostiene que no debería eliminarse la letra H, ¿ya? Y plantea un argumento que nosotros podemos calificar como histórico, ¿no? O sea, nos ha acompañado siempre, tiene un, digamos, talante histórico en la medida de que está asociado al desarrollo de la cultura misma, ¿no? Por ejemplo, plantea una serie de ejemplos, ¿no? Pero uno de ellos es el siguiente. Por ejemplo, la letra H ha permitido la derivación del término latino filius, que significa hijo, de viene amor filial, por ejemplo, que se escribía antes como fijo y que ahora esa F derivó en H, hijo, ¿no? Yo tengo otro ejemplo más de poesía peruana, inclusive, ¿no? Eguren, por ejemplo. En Los Reyes Rojos, que es este poemita de Eguren que está en Simbólicas, ¿ya? En un verso dice esto, ¿no? Dice, falcones reyes, ¿no? Foscos combaten en bruna lejanía falcones reyes, algo así es más o menos, estoy tratando de correrme de memoria, ¿no? Falcón, ¿ya? Falcón es acá, falcón, es el arcaísmo de halcón, ¿no? Halcón. Lo que ha dado pie, pues, a señalar, pues, que son una suerte de aves que están luchando en la lejanía, ¿no? La idea de la cromática de la poética de Guren, pero a lo que voy es que es un caso también de la derivación de la FH, ¿no? Y de eso seguramente que un lingüista puede explicarlo mejor, habrá más, ¿ya? Pero el texto B tiene una mirada contraria a la del texto A, ¿no es cierto? Y de hecho hay una contraargumentación, ¿no? Hay una contraargumentación. ¿Dónde está la contraargumentación? La contraargumentación radica al momento de la calificación fonética, ¿no? Porque ella dice que tiene que haber una congruencia fonética entre los sonidos y las grafías, es decir, para que sea mayor la cabalidad entre lo que yo digo y lo que yo escribo, o sea, suene como se escriba, la H no tendría que estar allí porque justamente no suena, pues, ¿no? Entonces genera una complicación, dice, ¿no? Pero en este caso la famosa congruencia que está hacia el final del texto B y ahí le está contraargumentando, dice, ¿no? Digo aparente, Leo, ¿no? En las últimas líneas. Digo aparente porque la famosa congruencia a la que se apela, ahí lo está atacando el anterior, ¿no? Es la tendencia fonética del español. Esto quiere decir que nuestro idioma tiende a establecer la mayoría de veces una equivalencia entre sonido y letra, más esto no significa que tengamos que renunciar a nuestro acervo histórico. Más allá, yo sé que tú pides, le dice, ¿no? Yo sé que tú pides congruencia fonética, pero mi argumento historia es más potente que tu argumento fonética. Eso lo está contraargumentando. O sea, le está diciendo, tu argumento de historia, mi argumento de historia es mucho más potente que tu argumento simple de sonido, ¿no? ¿Ya? Bien. Vamos pues a responder la primera pregunta entonces, ¿sí? Pregunta número 1, pregunta esperable, controversia, ¿no? Pregunta esperable. Tema polémico, normalmente la respuesta se da en términos de una pregunta, en este caso se cumple, mira las alternativas A, B y C y D, obvio, son preguntas, ¿no? Dice lo siguiente, la controversia que orienta la discusión entre ambos textos se puede sintetizar con la siguiente pregunta. ¿Qué marcamos aquí? Bueno, la alternativa que debemos marcar es la alternativa D, ¿no? ¿Se debe conservar todavía la letra H en el conjunto de letras del alfabeto español? ¿Qué dice A? No. ¿Qué dice B? Sí. Si tú le preguntas por qué, A te dice, ¿por qué debo eliminarla? Bueno, porque me genera una dificultad, porque no cumple la congruencia fonética que se requiere, ¿no? O sea, para A, una lengua es mejor en la medida que se rija bajo la congruencia fonética. Para B, no debe eliminarse porque hay un componente histórico por medio. Bien, en ese sentido, la clave de la pregunta 6 es la alternativa D. ¿Ya? Pregunta número 7. Pregunta número 7. El sentido contextual de la palabra súbitamente. Súbitamente que aparece de golpe, ¿no? Pero aquí hay un detalle que debemos tomar en cuenta en esta pregunta. Dice antónimo. Y digo un detalle porque normalmente suelen equivocarse, ¿no? O sea, ¿por qué?
porque el postulante, no sé, por inexperto, vamos a llamarle así, ¿no? Emocionado, qué sé yo, ¿no? Lo que hace es lee solamente la parte de mayúscula, no sé por qué no lee lo demás, ¿no? Lee la parte de mayúscula y también por una extraña razón que no logro comprender del todo, asume que siempre le están pidiendo pues sinonimia, ¿no? Y él piensa que toda palabra en mayúscula que esté en la pregunta es un sinónimo. Ocurre lo opuesto acá, ¿no? Ocurre que aquí se están solicitando el antónimo. Dicen, mira, el antónimo contextual del término súbitamente, súbitamente significa que apareció de golpe, o sea, queremos sacarla desde ya, o sea, no hay que de a poquitos eliminarlas, ¿no? Simplemente la readicas, la sacas de golpe y ya está, ¿no? De manera repentina, si quieres, ¿ya? Pero como nos pide el antónimo, tiene que eso darse de a pocos, ¿no? Gradualmente, exacto, ¿no? Clave a la pregunta 7, por lo tanto, es la alternativa B. Entonces, ¿qué tenemos en esta segunda lectura por mientras? 6 dijimos dedo, 7 estamos marcando la alternativa B. ¿Bien? ¿Sí? Eso es lo que tenemos por el momento. Bueno, vamos ahora con la pregunta número 8, ¿ya? De la información, perdón, de la afirmación de que la única función de la letra H es hacernos la vida imposible, esto está en el texto A, ¿no? Se desprende que, para el autor del texto A, efectivamente, los usuarios del español, ¿qué inferimos? Acuérdate que cuando la pregunta diga se desprende, desprende es sinónimo de inferencia, ¿ya? ¿Y por qué hago este comentario? Porque algunas personas piensan que desprende es sinónimo de incompatible. O sea, desprende se aleja, se disocia, me dicen, ¿no? Y eso es un error, ¿ya? Cuando San Marcos dice desprende, está pidiendo inferencia. Desprende es lo mismo que si te dijera se colige. Lo mismo que te dijera se concluye o se deduce. Es la misma pregunta, ojo, ¿ah? Bien, entonces prosigamos con la clave. Bueno, de la afirmación de que la única función de la letra H es hacernos la vida imposible, se desprende que para el autor del texto A, los usuarios de español tienden a identificar como equivalentes los sonidos y las letras casi naturalmente. Entonces, aquí está el problema del H, ¿no? O sea, nos genera un problema porque no suena, yo escribo como suena, y si no suena me genera una preocupación, como en el caso de vehículo, por ejemplo, la palabra vehículo, ponte, ¿no? Siguiendo la lógica del texto A, ojo, ¿ah? Vehículo, ¿no? Yo tengo que escribirla así, ¿no? Vehículo. Pero si yo me guío, ¿no? Si yo me guío solo de la fonética, no tendría que aparecer la I, ¿no? No tendría que aparecer la H, perdón, ¿ya? O sea, la I tendría que aparecer aquí, ¿no? Tendría que formarse bueno, igual se forma un hiato, ¿no? Pero, o sea, sin la H, ¿ya? Sin la H. Solo que acá la H es para él un obstáculo porque me hace la vida imposible ortográficamente, ¿no? Bien, ok. Entonces, la clave de la pregunta 8 es la alternativa D. Vamos con la pregunta 9, ¿ya? Es incompatible sostener que el autor del texto B impugna la idea de que el español es un idioma fonético porque, qué interesante pregunta, mira, te voy a mencionar algo que es fundamental, seguramente que ya lo sabes, ¿no? Pero vale la pena recordarlo. Esto es teoría pura del verbal, ¿no? Cuando uno se da una pregunta que diga incompatible, uno busca lo falso, ¿no? O sea, yo veo incompatible en la pregunta, automáticamente digo falso. Y ocurre lo opuesto, ¿no? Cuando yo veo compatible en la pregunta, yo busco lo verdadero, ¿no? Pero esta pregunta que acabamos de ver tiene una trampa, tiene un truco, ¿ya? Tiene un truco. ¿Qué ocurre o que se asocia con la pregunta de incompatibilidad, ¿no? La incompatible, cuando termina en un conector de causa, como el porque, como el dado que, como el ya que, ¿no? ¿Ya? Cuando termina en un conector de causa, lo que va a ocurrir es que se invierta el sentido de la pregunta. Ese conector de causa, por una cuestión de coherencia lógica, va a obligarme a que tenga que terminar afirmando una idea verdadera, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, ¿ya? Digamos, es falso decir que hoy hubo un temblor en Lima porque, bueno, para que esa expresión falsa tenga sentido, tengo que contradecirla a partir de una información verdadera, ¿no? Repito, ¿ya? Es falso decir que hoy hubo un temblor en Lima porque no lo hubo, pues. O sea, me veo una obligación de terminar afirmando algo verdadero, ¿te das cuenta?
Entonces, eso está ocurriendo en esa pregunta en concreto, ¿ya? Esta pregunta te pide incompatible, pero si tú te fijas y es un poco más atento al final, hay un conector de causa, porque motivo por el cual yo tengo que ahora marcar la verdadera, ya no la falsa. Es más, va a haber más de una falsa, ¿no? Motivo por el cual no van a ser todas respuestas, pues. Clave, entonces, mira, ¿la qué es? La es verdadera, ¿no? ¿O es falsa? Falsa, ¿no es cierto? Mira, estima que la herencia de una lengua con el tiempo se convierte en su esencia. Bueno, la herencia se refiere a la historia, ¿no? Lo más importante de la historia, sí, eso es verdadero, ¿de acuerdo? Asevera que la mudez, la letra H avala la existencia de un idioma cuasi fonético. Distingue probablemente entre la tendencia del idioma y la realización de la misma. Aboga por la futilidad del grafema H a lo largo de su devenir histórico en España. Bueno, si te fijas, en la pregunta 9, Leo, mira, es incompatible sostener que el autor del texto B impugna, o sea, está en contra, de que la idea del español es un idioma fonético porque distingue propiamente entre la tendencia del idioma y la realización de la misma, ¿no? Clave de la pregunta 9, la alternativa C. Esa es verdadera, ¿no? Esa atiende a la pregunta a partir del dato colocado en el enunciado, ¿sí? Y como ves, terminas afirmando, terminas lanzando una alternativa compatible o verdadera, ¿sí? Bueno, vamos con la 10 ahora. Es una pregunta de extrapolación en este caso, ¿no? Si se demostrara taxativamente, ¿qué significa taxativamente? De manera muy rotunda, de manera muy evidente, de manera muy fundamentada, ¿no? Muy clara, si se quiere, ¿ya? Entonces, si se demostrara de manera muy clara, muy contundente, que no puede existir un idioma plenamente fonético, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que ver en esta pregunta es, en la argumentación, tanto de A como de B, ¿en qué momento de ambas argumentaciones se apela al componente fonético? Cuando se habla de la congruencia, ¿no? La congruencia fonética. ¿Qué es la congruencia fonética? La correspondencia entre sonido y escritura, entre habla y actividad de escribir. Entonces, el único elemento que se liga bajo esa relación que está vinculado es la congruencia. Y cuando uno filtra las alternativas, tanto A, B y C y D, date cuenta que la única que tiene el concepto de congruencia es la A, ¿no? Por ende, es la clave esa, justamente, ¿no? Salvar la congruencia del español no supondría un argumento para anular la H, ¿no? ¿Sí? Porque ya es plenamente fonético. Entonces la H, en tanto congruencia, no sería un motivo para poder, digamos que anularla o erradicarla, ¿no? Clave ganadora, por lo tanto, la pregunta 10 es la alternativa A. Entonces, ¿cómo quedamos en ese texto? En ese texto hemos quedado de esta manera, ¿no? 8 dedo, 9 casa y 10, estamos marcando ahora 10 avión, ¿de acuerdo? Esas han sido las respuestas para esta lectura en concreto. Bien, antes de que me gane el tiempo, que creo que me queda un minuto nada más, quería nuevamente retomar este concepto, ¿no? La contraargumentación. Hagamos un breve feedback, ¿ya? En un ratito ahora te paso las claves de otras lecturas, pero hagamos un feedback, ¿sí? Hemos visto la tipología textual bajo el modelo DECO, ¿ya? Que corresponde a 4 posibles textos, pero de los cuales San Marcos elige 3. ¿Cuáles han sido? Texto con gráfico, texto A y B, y el texto en inglés. Ahora hemos visto el texto A y B, el texto dialéctico, y en él hemos puesto énfasis especial a la contraargumentación. ¿Qué es la contraargumentación? Es una argumentación especial que consiste en atacar un argumento del oponente, en aras de, en este caso, vencerlo en un tentativo debate, ¿ya? La contraargumentación como elemento gramatical tiene o va acompañado de conectores de contraste. ¿Cuáles son? No obstante, sin embargo, como los más fuertes, pero también hay otros más como el pero, el a pesar de inclusive, ¿no? ¿Sí? Entre otros más, ¿ya? Entonces, tenemos que estar siempre pendientes a la oposición que radica sobre todo en la tesis y que puede encontrar puntos de coincidencia y discrepancia tanto en los argumentos, ¿ya? ¿Sí? Y la controversia, no te olvides que la controversia es la pregunta polémica, el tema sobre el cual discuten, ¿ya? Y es una pregunta propiamente del texto dialéctico, ¿no? Ninguna de las otras dos lecturas, ni el inglés hasta el momento y el texto gráfico, tienen controversia. Porque para dar una controversia hace falta dos componentes, dos opuestos, pues, ¿no? Y la única que tiene esa característica es esa lectura, la lectura dialéctica. Bien, ahí nos vamos a quedar por el momento.
Gracias.